Para debatir el tema de lo que está pasando en Uruapan esta noche, aquí está el doctor Edgar Hugo Rojas Figueroa. Edgar Hugo Rojas Figueroa. Doctor. Con el gusto de saludarte, mi querido César. Saludar desde luego a nuestro amigo doctor y a usted, gentil auditorio, que nos escucha en este jueves, que ya se me está cerrando la garganta, mi querido César. ¿Así? Aquí está el doctor Víctor Gutiérrez. Doctor, bienvenido. Pues igual, como dice mi amigo, el gusto de saludar a nuestro querido público. ¿Me permito? Aquí, no, para nada, no. Ya quitamos el aire, ¿es eso? ¿Sí, sí, no pasa nada, ya lo quitamos. Muy bien, y vía telefónica, la inigualable Carmen Cabrera. Mi querida maestra, no alcanzó a llegar. Buenas noches, César. Un gusto saludarte, aunque sea por teléfono, y también a mis compañeros, a los doctores Víctor Gutiérrez y Edgar Hugo. ¿Sigue en Europa? No, que quisiera. Comenzamos contigo tu análisis. Gracias. Esto que es algo espeluznante. ¿Qué piensas del tema Uruapan? No, bueno, hoy amanecimos con esta nota terrible. Son 19 personas ejecutadas. Sí. No tenemos precedente de esto. Es una tragedia. Recordemos que en 2006 empezó algo parecido. 5 cabezas que fueron arrojados en un centro nocturno, ahí mismo en Uruapan. Y bueno, ya son 13 años de ese hecho. Y bueno, me parece que la inseguridad está en escalada. No vemos por ningún lado una política o estrategia, contundente, clara, de parte del gobierno federal para contener estas olas de inseguridad. Te comentaba, yo me enteré por la televisión nacional del hecho. Pues estamos ante los ojos del mundo, como otra vez con una nota muy desafortunada. Más allá de la inseguridad, pues también hay consecuencias económicas, de turismo, y bueno, no solamente es Uruapan, es Michoacán, es México, donde se percibe hacia afuera una escalada de la violencia altísima, muy lamentable, César. Es descabellado, ¿no? Es una masacre terrible. Víctor, ¿qué piensas? Pues lo dije yo cuando se eligió al fiscal carnal, a Adrián López Solís, el 24 de febrero. Recuerden que el día que entró ante un proceso sumamente viciado, uno de los perfiles de los peores que había, pero esta relación que existía con Silvano Aureoles Conejo hizo que por ahí se hicieran cosas turbias, que de hecho hay unas denuncias por los mismos que participaron, más de 10 personas, porque el proceso fue viciado. Cuando él entra de fiscal general, inmediatamente hubo muertos en Uruapan, con una manta señalando al Chilito Relleno y otros apodos más, de gente que traía el finado Martín Godoy Castro. Señalamos desde el inicio que estas personas que traía este señor finado Martín Godoy Castro estaban señalados, tenían vínculos con algunos grupos, y esto iba a venirse una escalada de crímenes. Lo señalamos, yo no me retracto de lo que he dicho, señalamos que había inclusive vínculos que ya había señalado el Gordo Santana, y dijeron que era delicado. Inclusive Carmen me dice que lo que estaba diciendo era muy delicado. Y no se vale, Carmen, ahorita que digas que es el gobierno federal el que tiene que ver en esto. Estamos hablando del estado de Michoacán, con un gobierno pésimo que se ha señalado de Silvano Aureoles Conejo, y de que siga poniendo gentes por gusto, como este fiscal carnal, y que haya también dejado a la muerte de José Martín Godoy Castro al misma gente que pertenecía a José Martín de Godoy Castro, el doctor Patrón, que por cierto en Colombia a los patrones son los que son las cabezas de los cárteles, ¿no? Entonces, esta es una responsabilidad meramente del Estado. No empecemos a quererle echar a Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente, él tiene una pésima Guardia Nacional que se ha evidenciado que no sirve. Sí. Una mala capacitación, se ha corrido gentes muy buenos perfiles, pero esto es evidentemente un evento local, que ya lo ha señalado inclusive Tere Torres, una excelente analista aquí de CB Televisión. Entonces,
Desviar la atención y culpabilizar al gobierno federal me parece injusto, porque esta es una negligencia, un mal equipo Víctor, que ha conformado. pero si tiene responsabilidad. Sí, pero no Yo queremos sí le doy la echárselo razón. ahorita. No. Desde el inicio hemos dicho que Silvano Aureoles Conejo se ha promocionado en espacios de comunicación, gastando muchos millones de pesos que debió invertir al gobierno estatal, paseándose, lo señaló Nino Canún, con trajes de más de 300,000 pesos, con logos que han costado millones de pesos para promover la imagen del Estado. Y estos lugares que desde tiempo se ha demostrado que Uruapan sufre una gran criminalidad, no le quiere invertir nada. Entonces, el hecho de haber solapado mucho tiempo a José Martín Godoy Castro y que continúe la misma política, que haya puesto al fiscal carnal, el señor, ¿qué ha hecho desde la fiscalía? Quieren que lo haga la Secretaría de Seguridad Pública. Sí hay algunas cosas que reconocerle a este señor doctor Padrón, pero esto es meramente investigación de grupos de inteligencia que debería tener la Fiscalía General y que no ha hecho nada desde que entró al Estado. No tenemos ninguna persona que se haya investigado, se haya detenido ante varias cámaras que se dice que se tienen. Cuando fue el evento de los muertos de enfrentamiento también de Viagras, estos 40 personas, vimos cómo la actuación de la Fiscalía fue negligente al momento de apilar los cuerpos y eso no permitir investigaciones. Entonces debe haber una sanción, ahora sí, desde los diputados para que se sancione al fiscal general y lo retiren de isofacto. No puede estar 9 años viendo que no ha podido, es febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Estamos entrando apenas. En 6 meses, ¿qué ha hecho el señor? Doctor Rojas Figueroa. Fíjate, César, que aunado a lo que dicen mis compañeros, desde luego no es nuevo esto que ocurre en Uruapan. Hemos visto que incluso en periodos atrás, ahí precisamente en Uruapan, en un bar, se dieron los primeros descabezados en un periodo gubernamental pasado, recordarás, y ahí empezaron los hechos violentos. La verdad es que me parece que es un acto donde la delincuencia organizada reta a las instituciones al hacer esto. Obviamente el móvil parece que es un enfrentamiento entre el cártel Nueva Generación y los Viagras, y los fallecidos son los Viagras, como ahí las pancartas lo refieren. Pero es indudable que Víctor Manríquez, presidente municipal de Uruapan, requiere robustecimiento de la Fiscalía y requiere robustecimiento de la Secretaría de Seguridad Pública. En el caso particular de la Secretaría de Seguridad Pública que coordina el maestro Israel Patrón Reyes, es importante señalar que están dividiendo al Estado en cuadrantes para tener mayor efectividad, pero ellos no pueden hacer la talacha de investigación si no les dan elementos, si no hay una coordinación. Aquí la palabra, César, es que debe de estar coordinado, desde luego, la Fiscalía, debe de estar coordinada la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Guardia Nacional y por supuesto también la Presidencia Municipal. Esta situación no es solamente una cuestión aislada, la verdad es que aun y cuando el fiscal ha mencionado que no se dirá quiénes son los grupos que prevalecen luchando por la plaza para no institucionalizarlos, de todos es sabido que el cártel Nueva Generación y que los Viagras están tratando de posicionarse para que ellos sean los que comanden la plaza de Michoacán, luego de que quedara en orfandad delincuencialmente hablando Michoacán al desaparecer los caballeros templarios y tiempo atrás al desaparecer la denominada empresa, que fueron los grupos delictivos autóctonos o propios de aquí de Michoacán. Ahora estos que vienen, digamos, de importación de Jalisco y de otras partes, bueno, pues están tratando de liderar esta patología social de la delincuencia. Y bueno, ahí el llamado es importante, la palabra es coordinación, efectividad y resultados que se tienen que dar. Carmen, te seguimos escuchando. Sí, muchas gracias. Mira, solamente para acotar lo que me señala el doctor Víctor Gutiérrez. Sí. Bueno, este tipo de incidentes o de acontecimientos violentos, por supuesto que quedan fuera del control de cualquier policía municipal. Sí. Entonces, claro que le compete al municipio, al gobierno del estado y también al gobierno federal.
se necesita una coordinación, coincido en eso, pero tampoco podemos decir que el gobierno estatal, federal no tiene nada que ver. Entonces, no digo Coincido que sea contigo, Carmen. directamente, pero me parece que tampoco podemos decir que solamente es una cuestión de Silvano. Yo no me atrevería a señalar que el fiscal general del Estado esté coludido con los grupos delincuenciales solamente porque ellos lo dicen. Yo no le daría mayor credibilidad a ellos que a la autoridad, porque hay una descomposición y falta de respeto a las instituciones y al Estado de Derecho. No, o sea, me parece que no, yo no me atrevería a hacer ese tipo de señalamientos. Doctor, Fíjate, César, que... para que no entren en choque los dos, Carmen Sí, contra claro. Víctor, ¿no? Fíjate, César, que desde luego que debe existir... ¿Tiene culpa López Obrador o tiene razón en eso López Obrador o no tiene nada que ver López Obrador? Mira, López Obrador ha Tú eres visitado, doctor en Derecho. ha visitado 5 veces el Estado, incluso lo ha visitado más que cuando fue candidato. ¿Qué significa esto? Que tiene interés en Michoacán, pensando en el 2021, pero ese interés se tiene que ver reflejado en que lleguen más elementos de la Guardia Nacional. Ya se ha anunciado que en Puruándiro van a poner un cuartel, que aquí en Villas del Pedregal van a poner un cuartel, pero más allá de los inmuebles lo que requerimos son elementos. Ahora, en el caso particular de la Fiscalía, el fiscal anunció días atrás que requerían al menos 500 elementos y que los están formando o están en... ¿500? 500 elementos o que están en convocatoria para captar, pero la verdad es que la curva de aprendizaje en esa capacitación te lleva cuando menos 3 meses y medio para que salga esa generación. Es decir, no podemos caminar si la federación no nos apoya, Sí. porque si tenemos un déficit de elementos, entonces, ¿cómo podemos tener efectividad? Y eso es bien importante. Víctor. Dicen que cuando el río suena, agua lleva. Creo que ha habido gentes que han tenido la parte digna de decir, cuando se cuestiona algunas cosas, me retiro para que se esclarezca, se investigue y no haya ninguna presunción, pero volvemos a señalar, si él entró en un proceso viciado, Adrián López Solís, había sido diputado, no se retiró antes para que no fuera viciado esto. Por lo tanto, él está cometiendo ahí un acto antijurídico. Si él es un representante que representa la parte jurídica ante Michoacán, no puede ser el primero que viole la parte de la justicia. Entonces, si había señalamientos del Gordo Santana a él, a José Martín Godoy Castro y equipo, y las mismas mantas señalaron, adelantaban lo que iba a pasar y lo dijimos ese día, aquí están los hechos. Vamos más adelante. Desgraciadamente, va a haber más cuerpos y a ver al rato qué dice Adrián López Solís. Nada más que actualice cifras, me parece que no. Queremos detenidos, ¿no? Pues debe de haber resultados. La verdad es que si no encontramos contundencia en esto, pues hasta el mismo crimen volverá a retar a las con más instituciones, saña, ¿no? Sí, la verdad es que esto yo lo veo como una situación de confrontación directa contra las instituciones, lo que está haciendo la delincuencia organizada en Uruapan. Triste porque Uruapan, como todos lo sabemos, que es la capital mundial del aguacate, bueno, pues le impacta desde luego esto en el aspecto económico también, porque al final del día empresarios o demás, en lugar de estar mirando a Michoacán, prefieren irse a otros estados al ver este tipo de acontecimientos. Carmen, concluyamos. Un minutito para ti. Pues mira, esperemos que efectivamente haya una labor de investigación importante, que se refuerce con la Guardia Nacional y que no volvamos a escuchar este tipo de acontecimientos en Michoacán. Carmen, gracias por acompañarnos. Te mando un abrazo y aquí nos escuchamos el día de mañana. Otro para ti, César, y para mis compañeros. Nos Gracias, vemos mañana. Carmen. Muy bien. Buenas noches. Es una dama. Víctor. Claro que sí, ¿no? Y con ella nunca ha habido ninguna diferencia en cosas de que si se carga echarle todo a Andrés Manuel López Obrador, no se vale. Aquí la responsabilidad, vuelvo a insistir, que el gobernador se dedique a gobernar y que deje de estar inclusive insultando a periodistas cuando le preguntan que en las estadísticas es el peor gobernador y todavía de alguna manera lo reta y demás. Los hechos son que se está dando la criminalidad porque no le interesa más que sostener a un equipo
que no está funcionando. Creo que es tiempo que tenga una salida digna cuando termine su periodo y que no sea uno de los gobiernos que tenga mayores muertos y haya crecido la criminalidad, que esperemos que nuestros familiares y hasta nuestras personas no padezcamos de esos hechos. Doctor, concluyamos. Mira, al final del día, el problema de Michoacán obviamente no es reciente la situación de la criminalidad. Hubo en el pasado reciente, sabíamos que inclusive grupos en el poder estaban inmiscuidos en estos grupos delictivos. Hoy día lo que exigimos los ciudadanos es que la vida institucional no se trastoque y que haya desde luego responsables y seguimiento de quienes cometen estos ilícitos. Y esa es la gran responsabilidad que debe de cumplir Adrián López Solís, la gran responsabilidad que debe de coordinar el maestro Israel Patrón y obviamente lo que tiene que impulsar el ingeniero Silvano para que incluso a través de ellos y en coordinación con la Guardia Nacional logremos sacar a Michoacán de ese estigma delincuencial en el que lo quieren poner. Doctor, muchas gracias. Siempre con el gusto, mi querido César. Víctor, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana temprano a las 7:30 de la mañana.